Bueno, continuamos conversando con Jorge Alejandro Rodríguez. Aquí, por ejemplo, dice Manuel Carrillo: no estoy de acuerdo con mi estimado @madrugonazo. Citgo se pierde por la expropiación de Chávez a Cristalex. El análisis ad initio, el análisis es ab initio, no las acciones de los últimos 6 meses. Bueno, me parece muy bien que Manuel, a quien le tengo gran estima, piense eso. Yo he conversado esto en detalle y en extenso de manera personal con él, y tenemos una profunda discrepancia. Ahora, él puede hablar con su buen amigo Elías Mata, y Elías le explicará todo lo que se planteó ahí, y el primer sorprendido por todo lo que yo planteé en la Comisión de Energía fue el propio Elías Mata, quien la preside. O sea, aquí no podemos nosotros, vamos a ponerlo de esta manera, no, el hecho de que el niño estaba desnutrido por la mamá y que a lo mejor se iba a morir el niño, no exculpa al médico que le metió el desinfectante en las venas al niño. Y eso es lo que ocurrió ahorita. Y es lo que está ocurriendo además con los bonos. Entonces, aquí hay un tema que tenemos que poner muy en claro. Y es que las cosas se están haciendo mal. Y no es una sola cosa. Yo tengo una lista acá de errores cometidos en este proceso. Vamos a hablar de eso, pero a mí me gustaría también hablar de las responsabilidades políticas. ¿A quién le reciben instrucciones estas personas que toman decisiones en nombre de la nación, en este caso de Citgo, por ejemplo, y que han llevado a la situación actual? Bueno, por eso aquí hay responsabilidades compartidas por muchos sectores de la Asamblea Nacional, el G4 sin duda alguna, pero todos nuestros diputados con la mejor buena fe, creo yo, han acompañado a esto. En el caso de la Comisión de Finanzas, esto yo lo conversé con muchos diputados y me dijeron, caramba, hay un informe de la Comisión de Finanzas, no tenemos elementos para dudar de la misma. Entonces, ahora vamos a entrar en cosas. Por ejemplo, se hicieron los nombramientos por varias comisiones, por política interior, por energía, por finanzas, con la asesoría del procurador especial, y se hicieron de manera tal que la manera como estos nombramientos de la Junta Directiva de PDVSA ad hoc, la Junta Directiva de Citgo, se hicieron en un mismo acto directamente por la Asamblea Nacional, todo contraviniendo la sana práctica corporativa. Eso, que fue avalado por el señor Procurador Especial José Ignacio Hernández, fue utilizado a las 2 semanas, a las 3 semanas, por su antiguo empleador Cristalex como elemento para el juicio. Elemento para el juicio, diciendo, la prueba más clara de que, fíjense, y creo que esto lo escuchemos los venezolanos, fíjense el argumento de Cristalex, la prueba más clara de que en Venezuela las cosas no van a cambiar con Juan Guaidó, si alguna vez llega al poder de manera efectiva, es que en las pocas actuaciones que ha tenido, ha actuado con el mismo desprecio por la sana práctica corporativa con el que se vino actuando en los años anteriores. Estoy citando de memoria, pero de manera casi textual, lo que está en el alegato de Cristalex, que repito, era el empleador de este procurador especial Hernández. Y señalo más aún en la sentencia de ayer se habla sobre la función de este procurador especial y sobre los argumentos que dio en su momento a favor de Cristalex. Y entonces, o sea, que en su momento en el mismo juicio, actuó a nombre de Cristalex, y ahora en una situación similar actúa a nombre de la República. Bueno, él es el jefe, vamos a decir, es a quien el bufete contratado por la República le rinde cuentas y políticas, etcétera. Pues, o sea, es quien lleva ese camino. Eso es algo que es absolutamente inaceptable. Y entonces aquí entramos en cuanto a las soluciones. Pero antes de eso, antes de las soluciones, Lester Rodríguez, profesor Lester Rodríguez, rector. El rector, por supuesto. El rector de la Universidad de los Andes. Dice lo siguiente: interesante la explicación del invitado. Pregúntale cuál es la conexión de Cristalex con el arco minero y cuál fue la causa de la demanda. Y ahí hay tela que cortar. No es mi tema sobre el cual tengo conocimiento. He leído recientemente que el origen de esto tiene que ver con contaminación. O sea, que Cristalex no fue de las empresas, no habría sido de las empresas expropiadas por, llamémoslo así, por causa caprichosa, sino que detrás de la expropiación de Cristalex hubo una razón de preservación del
del medio ambiente. Eso fue algo que leí ayer muy rápido y no quisiera abundar sobre ello porque no es un tema sobre el cual tenga conocimiento. Bueno, y sobre el arco minero es mucho lo que ya hemos dicho, en el sentido que eso es algo que no luce para nada conveniente a los intereses de la República, pero no quisiera desviarme del tema concreto de Citgo, del juicio y de las cosas que de inmediato hay que hacer. Hay cosas que no se han hecho y aquí hay otra responsabilidad adicional que faltaba mencionar, además de las del señor Hausmann, el señor Hernández, el señor Alejandro Grisanti y la señora Palacio, que es la del señor Carlos Vecchio allá en Estados Unidos. Se le señaló hasta el cansancio en el mes de mayo, el mes de abril, la necesidad de solicitar una orden ejecutiva de protección de los activos de la República de Venezuela. Nunca hubo respuesta. Cuando ya el asunto era casi que un escándalo desde el punto de vista de opinión pública, el señor Vecchio transmitió una carta dirigida al señor Mauricio Claver Carone del Departamento de Estado, en la cual estaría solicitando dicha protección. Esa carta, que según entendemos en su elaboración colaboró el señor Hernández, tiene también una serie de defectos y en las cuales entre la argumentación que da, dice que para evitar que la República de Venezuela tenga que entrar en litigios costosos, invocamos la protección en este caso de esta orden ejecutiva. Eso es algo que desde el punto de vista de la soberanía es inaceptable. O sea, no es por un tema de pago de unos abogados que uno va o que un procurador o un embajador decide o recomienda ir o dejar de ir a un juicio. Entonces, una vez ya tocado el tema de un error inicial, que fue el nombramiento de este señor por el fraude que se le cometió a la Asamblea Nacional al ocultarse la información, siendo que todavía hoy no se ha llevado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la solicitud para que el mismo también tome cartas en el asunto sobre la situación venezolana, como se hizo en el caso de Irak, cuando se emitieron las órdenes de protección ejecutiva. Siendo que no ha habido una presencia de la Asamblea Nacional Venezolana ante el Congreso norteamericano, estos son pasos que deben darse. Es decir, la Asamblea Nacional Venezolana debe admitir que fue estafada en su buena fe. Y con este argumento podrá entonces legítimamente ir ante la Corte Suprema de los Estados Unidos a apelar. Porque yo quiero llamar la atención acá de algunos diputados, no sé si ya tenían esto en mente, porque lo primero que dijeron, bueno, apelaremos. Ir en Estados Unidos a apelar a la Corte Suprema el dictamen de una Corte de Apelaciones federal, o sea, tiene que tener usted un motivo muy grueso para hacerlo. O sea, no es porque no me gusta la sentencia que usted puede ir pero ahí también pudiera ser la respuesta del principio ese de que nadie puede alegar en su propia defensa su propia torpeza, ¿no? No, es que acá no hay torpeza. Bueno, la torpeza de no verificar a quién estás poniendo en un cargo, por ejemplo. No, hay principios de buena fe. O sea, aquí de nuevo, aquí estamos hablando, a mi manera de ver, de un engaño deliberado de una persona, o sea, de una estafa contra la Asamblea. Esa es mi manera de enfocarlo. Tengo que ir a la pausa. Al regreso, fíjate, muchos insisten aquí en que no has dicho nada de la destrucción de PDVSA en estos 20 años, por ejemplo, dice Oscar Alberto. Y entonces, claro, son temas que están... y otros dicen que, por ejemplo, ¿qué problema? Y me dice aquí Jorge Luis Perdomo con un conjunto de groserías que yo estoy buscando de responsabilizar al gobierno de Maduro en este tema. No, yo lo que estoy buscando es que se establezcan responsabilidades y que cada quien asuma las que tiene que asumir. O sea, las que tenga el gobierno de Maduro por la situación de Cristalex, por las expropiaciones, o el gobierno incluso de Chávez por la expropiación, como se hizo de Cristalex, si se hizo bien o no, y las que tienen quienes hoy toman decisiones en nombre de la República y que afectan a la República. De eso se trata sencillamente. Y que se aclare y punto, y que cada quien saque sus conclusiones. Vamos a hacer la pausa y continuamos con Jorge Alejandro Rodríguez.